recorded. del significado oculto de la Semana Santa. Entonces, en esta conferencia vamos a analizar que el drama cósmico, todo lo que vivió Cristo, la crucifixión sobre todo, pues representa la segunda montaña, que es el trabajo que hay que hacer de eliminación de los yoes. Bueno, antes de comenzar con lo que es la Semana Santa, vamos a recordar que el Cristo no es una estatua ni una imagen. El Cristo es un fuego que está en el interior de cada uno de nosotros y que podemos, digamos, revivir a este fuego siempre y cuando eliminemos el yo. Entonces es un trabajo recordando que la primera montaña pues es el Génesis, hace toda una referencia a la Biblia, ¿no? Que es el nacimiento, que es justamente la creación de los cuerpos solares y la regeneración del cuerpo vital y el cuerpo físico, que están en estado lunar. Hay que regenerar esos dos cuerpos y luego crear el cuerpo astral, causal y mental y causal. Cuando se logra esto, han de recordar que en la primera montaña hay que elegir entre el camino del nirvana y el camino directo, pero el Cristo es revolucionario. Entonces, en ese momento en que el Cristo elige el camino directo, ha nacido el Cristo en nuestros corazones y también pues se ha creado el verdadero hombre. Hemos creado el verdadero hombre o hemos creado nuestra alma humana, esa alma que estaba atrapada en el 97% de conciencia por el ego. En ese 97% de conciencia atrapado por el ego. Entonces, solo recordando este símbolo del Cristo. Cristo, pues, en su etimología significa Crestos, fuego, y pues simplemente Cristo nos dejó con su vida el drama, ese drama nos mostró lo que debemos vivir para poder despertar a nuestro Cristo interior. Han de recordar entonces que aquí en la ideología judeocristiana, el Cristo es Jesucristo. En Egipto el Cristo era Horus, en Persia el Cristo era Mitra, para los budas era Buda, para los griegos era Atis, por mencionar algunos, ¿no? Para la India, para los hindúes era Krishna. Entonces, estos personajes también, así como en cada cultura, tenían un Cristo, ¿no? Para que podamos ver que no solamente es el Cristo de la judeocristiana, sino que en otras culturas también está para mostrarnos el trabajo que hay que hacer. Y tal vez una cosa en común que veíamos de estos personajes es que todos nacieron el 25 de diciembre, que también hubo la anunciación por un ángel, y que nacieron de una virgen. Entonces esto es para darnos cuenta que ese fuego está en nosotros y que este fuego es creador y también destructor. Y que cuando nos damos cuenta que los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el aire, son mezclas de fuego, podemos darnos cuenta también que allá el ejército de la voz, de este sagrado sol absoluto, donde están este ejército de la voz, ustedes saben que ellos crean en el universo y bueno, también destruyen. Y todo es por el fuego. Entonces, cuando hablamos de que Cristo nació en nuestros corazones, han de recordar que es justamente cuando se acabó la primera montaña y cuando ya hemos creado los 5 primeros cuerpos solares, y ahí es cuando nace el Cristo. Y este Cristo es representado por Moisés, el salvado de las aguas, porque esto, el salvado de las aguas, quiere decir que nosotros ya valoramos nuestra energía creadora sexual y
y pues justamente es el Cristo, el fuego que nace de ese valor que le damos a nuestra energía creadora sexual. Ahora, han de recordar una frase del maestro Judas, que decía: dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro. Y en esta conferencia de la Semana Santa, pues evocamos varias conferencias del temario, pero ustedes saben que se habla mucho del secreto del fuego. El secreto del fuego es justamente que a través de la muerte psicológica vamos a liberar ese fuego atrapado por el ego, porque el ego no es nada sin ese fuego, que nosotros se lo vamos a quitar cuando voluntariamente le pedimos a la madre que elimine el defecto. Y dentro de ese fuego, ustedes saben que como estudiamos los defectos, nosotros ganamos una sabiduría de cómo funciona el defecto psicológico, y además ganamos otra sabiduría, que es la sabiduría del Padre, que son los poderes, las fuerzas, las virtudes atrapadas ahí por el ego. Entonces han de recordar que la primera manifestación de un defecto psicológico es el deseo. Tenemos ganas de probar ese helado, de gritar, de fornicar. Entonces, en ese primer momento, pues nosotros vamos a ser tentados por el deseo. Y eso es lo que representa Judas. ¿Recuerdan el demonio del deseo? Y cuando nos negamos nosotros, porque es una lucha constante con nosotros mismos, porque nosotros tenemos ganas de hacer cosas que nos complacen, ¿no? Que nos causan placer, como ver la película, ver la novela, ver la serie favorita, o hacer algo que no es el despertar de la conciencia, porque eso nos da placer, ¿no? Entonces ahí está la clave, ¿no? De pronto muchas personas preguntan: ¿de dónde voy a sacar la fuerza para seguir en este trabajo? Pues justamente de negarme a esos detalles donde yo ya identifiqué que tengo ganas de usar mi tiempo en otra cosa y dejar pues de lado la obra. Entonces cuando yo me niego, ustedes saben, comienzo a autoobservarme y elimino los detalles que puedo identificar. Y ahí es cuando pues surge el acierto. En el caso contrario, que yo me deje llevar por la tentación, pues van a venir las justificaciones. Ustedes saben, el yo, el demonio de Pilatos, o el yo de la justificación, que va a decir: ¿qué tanto es tantito? ¿No? Y pues ahí ya perdimos prácticamente. Finalmente aparece Caifás, el demonio de la mala voluntad, porque nosotros no tuvimos justamente la voluntad de eliminar el defecto, y podemos ver cómo sacrificamos nuestro Cristo por cualquier deseo que tengamos y lo satisfacemos. Entonces, bueno, ahí hablamos un poco tal vez del Johannes Musen que tenemos todos dentro, que cuando ya tenemos el conocimiento decidimos no hacer, o hacer un poquito por la obra y otro poquito para nuestros placeres, para satisfacernos placeres. Pero pues eso no nos va a ayudar en nada, porque necesitamos un Cristo revolucionario. Ustedes saben que es mostrado Cristo como alguien que está tranquilo, ¿no? Que al parecer no va a hacer la guerra, pero han de recordar cuando entra al templo y saca a los mercaderes del templo, porque ellos ya habían invadido el templo. Que ese templo, si yo no me equivoco, es Jerusalén, que es lo que nosotros debemos buscar, esa creación de ese templo lleno de virtudes, ¿no? En virtudes, que va contra la Babilonia, que Babilonia, ustedes saben que es la ciudad que está totalmente degenerada. Y entonces, cuando saca a los mercaderes, él agarra un lazo y los comienza a golpear y a sacar. Y ahí podemos ver que el Cristo no es esa figura homosexual que podríamos creer que es, o esa figura tranquila que va a dejarse lastimar, ¿no? Sino que es una fuerza que viene a hacer la guerra. Pero hablamos de esa guerra interior. Entonces, recordar que todo el mundo, todo ser humano tiene ese principio crístico en su interior, y que será la única forma de poder ser libres, porque nosotros somos esclavos de los deseos. Y ustedes saben que un deseo es como un hoyo negro.
sin fondo, ¿no? Porque satisfacemos un deseo y luego queremos más y más y más y no hay fin. Entonces, es por eso que ahí está la degeneración. Entonces, recordando esa primera montaña, hasta ahí termina ese nacimiento. Ahí es cuando va a comenzar esta Semana Santa, con el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, recordando pues que aún el Cristo nació en un pesebre y está lleno de, pues, de animales alrededor, como recordando que esa alma humana pues aún eh, tiene ego, ¿no? Han de recordar que algunos animales que aparecen ahí, sobre todo el asno, por ejemplo, el asno, las arañas, el buey, que recuerdo es que el asno representa la mente, ese demonio de la mente que no nos va a dejar seguir con la obra, el buey que representa la potencia sexual y las arañas que representan pues toda la duda, todo el escepticismo. Bueno, son algunos animales que estaban allí en el pesebre, pero ustedes saben que hay más y que todos los animales pues representan el ego. Entonces vamos a comenzar con la Semana Santa, recordando que hay el miércoles de ceniza, que son 40 días justo antes de la Semana Santa. Y, y bueno, entre algunas cosas que hay alrededor de la Semana Santa, han de recordar las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Eso lo hace Jesús para mostrar, el vino representa pues la energía creadora sexual. Después hay otra escena, bueno, otra escena sobre la cena de Betania, donde la cena en Betania, donde Jesús, bueno, aparece ahí María Magdalena. Ustedes saben que actualmente se ha dicho mucho sobre María Magdalena. Las religiones han transgiversado toda esa información, incluso la consideran como una prostituta, pero se ha transgiversado también, o se ha usado, se ha hecho mal uso de esta palabra prostituta. Antes en Egipto, la palabra prostituta eran mujeres que estudiaban, bueno, que se les preparaba para, bueno, justamente para la práctica de suprasexo. Prostituta quiere decir una persona eh, que va a ayudar a estimular la próstata. Y entonces estas mujeres en Egipto, prostitutas, pues se preparaban a estas mujeres sobre la sabiduría de la alquimia, del uso de la suprasexualidad. Pero ustedes saben ahora lo que ha pasado, y en realidad María Magdalena, ustedes saben también que aparece María Magdalena como uno de los apóstoles de Jesús. También han de recordar ese cuadro de la Última Cena, donde aparece María Magdalena. Y bueno, ella era con quien transmutaba a Jesús. María Magdalena practicaba la castidad. Y bueno, hay una escena ahí en la cena en Betania, donde María derrama unos aceites en la cabeza y en los pies de Jesús, y los discípulos lo ven mal. Incluso ellos piensan que María Magdalena está pues malgastando esos aceites. El aceite representa la energía creadora sexual, representa eh, la mezcla del mercurio, del azufre y de la sal, que es, pues ustedes saben que es el elixir de la larga vida. Y bueno, luego ella, después de derramar el aceite en la cabeza y en los pies de Jesús, lo seca con su cabello. Pero nada más era puro simbolismo sobre el valor de la energía creadora sexual. Y bueno, Jesús les hace ver a los discípulos que ella estaba haciendo lo correcto. También hay otra escena de la samaritana, que también es una enseñanza sexual. No recuerdo de qué origen era la samaritana, pero no era muy normal que un judío se dirigiera a ella. No me acuerdo de qué origen era ella. Y, y, y él le pide agua a Jesús, han de recordar, en el pozo. Están en el pozo
y le pide agua. Y ella se sorprende porque cómo era posible que el maestro le hubiera dirigido la palabra cuando pues no debería, y además le pidió agua. Y ella le pregunta por qué quería agua, ¿no? Y Jesús le responde, si tú me das agua, yo te daré de una agua que no, con esta agua tú no tendrás más sed. Y le pide que le traiga a su esposo, a su marido, ¿no? Y ella no tiene marido porque ella estaba en adulterio. Entonces esa es la enseñanza que Cristo le quería dar a la samaritana, pues el valor de la energía sexual, pero no podía conocer ese valor si estaba en adulterio. También hemos de recordar, bueno, una escena, bueno, yo creo que se refiere a Moisés cuando se le aparece una higuera en llamas, pero igual no era. Pero hay una escena de una higuera que está toda seca, que no da frutos. No recuerdo bien igual esta escena, pero esa de la higuera que no da frutos hace referencia a las personas que tienen el conocimiento, sobre todo a los líderes, a los instructores, pues que no practican, si no practicamos, ustedes saben que pues no podríamos dar frutos o no podríamos hacer que nuestra enseñanza sea significativa, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos ejemplos no tenemos de instructores que podemos ver que solamente quieren obtener beneficios económicos o de otra índole, como pues tener muchas mujeres tal vez, aprovecharse de las mujeres o simplemente pues ganar adeptos, ¿no? Y para que se conviertan en líderes y los demás los sigan ciegamente. Entonces, solamente eso diré de esa escena. Han de recordar también cuando, pues cuando el Cristo nace y empieza a ser perseguido, ¿no? Porque justamente Caifás, ¿no? Caifás, que era el máximo sacerdote en aquella época, sabía que Jesús iba a ser un personaje peligroso que le podía quitar su lugar. Entonces manda a matar a todos los niños, pero ustedes saben que José es avisado en el mundo de los sueños, en el astral, que también así podemos recordar a los maestros como al maestro Samael, que logra su primera montaña en Colombia y que en la selva de Santa Marta es avisado también en su astral de que iba a ser perseguido. Y él huye a México para hacer su segunda montaña en México. Entonces, recordar que nosotros vamos a vivir algo similar, que vamos a ser perseguidos, sobre todo por la logia negra y por todas esas personas, pues que no van con nosotros, ¿no? Que quieren seguir degenerándose. Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar del desarrollo del Cristo, ahora sí, de la Semana Santa, y que es el inicio de la segunda montaña. Entonces, cuando en la segunda montaña se van a transformar los cuerpos solares en cuerpos de oro, porque ustedes saben que para poder recibir al Cristo, la luz y el fuego del Cristo, nuestro cuerpo, los cuerpos solares no resistirían tal intensidad en energía. Entonces, en, en la primera creación, o sea, del cuerpo físico de oro, es el primer día. Digamos que la Semana Santa está marcada por 7 días. Este sería el primer día de la Semana Santa. Y el Cristo tiene 7 años cuando crea el primer cuerpo, o sea, el cuerpo físico de oro. No hay descanso, hay que decir que prácticamente todo el día
el iniciado, eh, y bueno, el Cristo en sí, pues eh, ya no descansa, porque cuando va por la noche mm, a dormir, va al mundo astral y allá se pone a negociar karma, en realidad. Sigue trabajando. Mm, ese es el primer día. Ese es el primer cuerpo físico de oro. Bueno, el segundo día, eh, bueno, déjenme ver si no olvido nada del primer día. El segundo día, pues se crea el cuerpo vital de oro. Pues aquí esto está relacionado con Mercurio, con la esfera de Mercurio. Olvidé decir que el cuerpo físico de oro, este primer día está relacionado con la esfera de la luna, y entonces el Cristo, recuerden que en esta segunda montaña baja a los infiernos, a sus propios infiernos, a eliminar los yoes causa. Entonces, en este primer cuerpo físico de oro, el Cristo baja a la primera infradimensión, que es la infradimensión de la luna. Y aquí, cuando crea su segundo cuerpo, pues va a la segunda infradimensión, que es la esfera de Mercurio. Y pues aquí, sobre todo, el Cristo tiene que acabar con su personalidad, es decir, con todo lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Tenemos que acabar con el yo fornicario, y ustedes saben que esta segunda esfera sumergida de Mercurio, en esta hay 192 leyes que tal vez ni siquiera podemos imaginar. Si ya de por sí nosotros cómo luchamos con estos yoes que son de 48 leyes, imagínense los de 192 leyes. Pero recordamos que aquí es el Cristo el que ya está luchando con estos yoes de alto voltaje. Entonces, pues aquí vamos a terminar con todos los rasgos de personalidad. Vamos a descubrir en realidad quiénes somos, ¿no? Se cuenta que incluso que hasta, por ejemplo, del maestro Samael hasta se le cambió la voz, porque pues prácticamente todo lo que creemos que somos, ¿no? Si alguien te pregunta quién eres, pues prácticamente respondemos, pues soy Ilse, tengo 39 años, todos son rasgos de personalidad, y estudié tal cosa y me gusta eso y aquello y hago aquello. Y entonces todo lo que puedo decir de Ilse, pues todo es personalidad, ¿no? Si soy casada, si tengo hijos, si me gusta estar en el hogar, ¿no? Entonces todo eso no somos nosotros. Y es lo que debemos destruir mm, eh, cuando creamos el cuerpo vital de oro, que es prácticamente también terminar con el yo fornicario. Entonces, ahí está. Eh, Aquí el Cristo, pues ya tiene 14 años. Vamos entonces con el cuerpo astral de oro. Ahí el Cristo debe bajar a la infradimensión de Venus. Eh, sí, de Venus, que son 384 leyes. Y, y bueno, aquí tal vez lo que se puede decir es que el Cristo viene a limpiar los establos. Ustedes saben, a eliminar, pues, los yoes más fuertes. Y aquí sucede algo que se llama la transfiguración, que ya uno no se va a reconocer ya pues como les digo, quiénes somos en realidad, ¿no? Seguramente que todos estamos en estos estudios porque queremos descubrir quiénes somos en realidad y quitarnos todo eso que no somos. Entonces, eh, pues es en este momento, cuando se crea el cuerpo astral de oro, que se dice que Cristo creó la tierra y dio sus frutos. No sé por qué, pero ahí está. Yo creo que es bueno, justo el cuerpo, ustedes saben ahí, yo creo que tiene una relación con el bautismo de oro,
que es justamente cuando terminamos el cuerpo astral de oro. El bautismo de fuego. Muy bien. Entonces, vamos con el cuarto cuerpo de oro, que es el cuerpo mental. Y pues, ustedes saben que esta es la esfera sumergida del sol. Bueno, yo creo que cometí un error tal vez allí. Bueno, está la esfera sumergida del Sol, que son 762 leyes, y la esfera de Marte, 1536 leyes, pero perdónenme que la esfera de Venus, de Sol y de Marte, estas el Cristo baja y bueno, y limpia los establos, pero fue en el cuerpo astral de oro. Entonces, en el cuerpo mental, que ahora sí sería cuando el Cristo cumple 28 años, ahora va a limpiar, digamos, los yoes más fuertes, más pesados, que son en la esfera de Júpiter, Saturno y Urano, que es la sexta, séptima y octava infradimensión. Ahí estamos hablando de la esfera de Júpiter, que son 3072 leyes, de Saturno 6144 y de Urano 12288. Y entonces aquí también son unos trabajos muy fuertes porque han de recordar que en el drama cósmico se representa cuando Jesús monta el burro, que el burro es el burro de la mente, y pues que ya ha logrado pues controlar su mente. Ese es el cuarto día. Bueno, es que ya recuerdo, pues vamos mencionando los días y hace referencia también pues a cuando Dios fue creando las cosas, ¿no? En el Génesis. Entonces en el primer día, o sea, cuando el Cristo crea el cuerpo físico de oro, Dios creó la luz y las tinieblas y las separó. Cuando crea el cuerpo vital de oro, que es el segundo día, hace referencia al bautismo de fuego y a la eliminación del yo fornicario. Y Dios separó las aguas de las aguas, o sea, valora su energía creadora sexual. En la tercera, en la creación del cuerpo astral de oro, que es el tercer día, es cuando Dios creó la tierra y dio sus frutos. Eso hace referencia al Génesis. Y en este cuarto, justo en el cuerpo mental de oro, pues nos referimos a que se dio la luz en el cielo y hay sabiduría. Y bueno, hasta ahí. Hasta ahí estamos en el Domingo de Ramos, justamente cuando Jesús entra a Jerusalén. Jerusalén significa la ciudad de las 12 puertas, que se refiere justamente al templo que nosotros debemos crear en el interior, a ese templo que les decía de sabiduría. Y bueno, vamos a hablar de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles tienen un simbolismo. Vamos a decir que Andrés es el primer apóstol. Él representa los 3 factores. Felipe representa el viaje en el cuerpo astral. Pedro, ustedes saben que Pedro se llamaba Simón, pero le cambiaron el nombre a Pedro porque Pedro significa piedra y la piedra representa el sexo. Juan representa el verbo, Tomás el dominio de la mente, la comprobación y la paciencia. Han de recordar que Tomás era el incrédulo, ¿no? Entonces él tenía que pasar la mano por el costado de las llagas del Cristo para saber que era él. Entonces eso nos invita a la comprobación. Pablo representa el camino de la sabiduría. Judas, bueno, ustedes saben, Judas es un maestro de la misma categoría que el maestro Jesús, pero él fue elegido para hacer el papel de antagonista en el drama cósmico, porque se dice que era el discípulo, pues tal vez el más preparado, el que podía hacer eso para Jesús.
y él representa, pues ustedes saben, el deseo, la disolución del ego. Mateo representa los tiempos del fin. Lucas profetiza la edad de oro y el evangelio solar. Marcos representa los misterios de la unción gnóstica. Santiago representa la alquimia y Bartolomeo representa la fidelidad al Cristo. Él se creía que era el 12º apóstol, pero ustedes saben que estaba María Magdalena por ahí. Bueno, es decir, ya cuando el Cristo crea su cuerpo causal de oro, que es el 5.º día, ese día baja al 9.º círculo dantesco. En ese momento, el Cristo va a sufrir el karma, ¿no? El karma. El karma de los 8 años de Job, que es el pago del karma duro. En este caso, Jesús el Cristo lo representa con la crucifixión, con lo que sufrió en la crucifixión. Pero bueno, los otros maestros, tal vez los contemporáneos, también han vivido una enfermedad, porque ese karma, ustedes saben que solo se paga con dolor corporal, ¿no? Sufrimiento corporal. Que al parecer literalmente sí serán 8 años de sufrimiento. Y ahí tal vez será bueno reflexionar en todas las veces que nosotros, al masturbarnos, al ver pornografía, al decidir derramar nuestra energía, pues tenemos que pagar este karma. Y bueno, vamos a recordar en la última cena, cuando es el Jueves Santo, cuando Cristo ya sabe que Él debe pagar el karma duro, justo este karma, pues Él está listo para que pues sea arrestado, ¿no? Y entonces en esa última cena, pues también recordando los elementos que hay, pues el vino que representa la energía creadora sexual, y han de recordar también que cuando lo van a apresar, creo que fue Pedro quien le mocha una oreja a uno de los soldados, pero Cristo, Jesús el Cristo, pues le vuelve a poner la oreja en su lugar y se la acomoda, pues mostrándole a Pedro, no me acuerdo si era Pedro exactamente, pero que se tiene que respetar la ley, que no se puede ir en contra de la ley, que él tenía que pagar el karma duro. También han de recordar que el Cristo lava los pies de los apóstoles en el Jueves Santo, que es el lavatorio de pies, y eso representa que el Cristo no viene a ser servido, sino a servir, y representa pues el trabajo de sacrificio por la humanidad que nosotros tenemos que hacer. Y pues han de recordar que aquella noche también Cristo va a buscar a sus discípulos y él se va a orar allá pues en soledad, ¿no? Por la naturaleza, y regresa en 2 ocasiones a hablar con los discípulos, esa noche en que fue arrestado, y los discípulos estaban dormidos. Eso también, las 2 veces que regresa y que los discípulos estaban dormidos, muestra lo importante que es para nosotros mantener la vigilia, y que es muy fácil fascinarnos con todas las cosas de este plano físico. Entonces, dar la importancia que debemos estar en vigilia y que tenemos que hacer un esfuerzo por mantener lo más posible la vigilia en el día. Muy bien. También aquí vamos a hablar pues del momento de la crucifixión. Bueno, antes de la crucifixión hay 3 momentos cuando Cristo es llevado cargando la cruz el Viernes Santo.
que es condenado, eso representa sin duda esos 5,000 latigazos que recibe, representa las veces que nosotros durante el día traicionamos a nuestro Cristo y nos dejamos llevar por los deseos. Y um, y las caídas que tiene Cristo, pues yo creo que se refiere a las caídas sexuales que uno puede tener, al riesgo de caída sexual. Y han de recordar también la escena del cirineo, de un hombre que se acerca y que le quiere ayudar a cargar la cruz, que eso representa que tenemos que dejar un discípulo para la tercera montaña, que se encargue de la enseñanza mundial. Pues yo creo que recuerden que cuando el Cristo es crucificado, que es justamente esa crucifixión que representa el pago del karma duro, en el Monte de las Calaveras, junto con los 2 ladrones, eso representa que Dios, bueno, que Jesús, pues ya ha creado el cuerpo causal de oro, que ya ha logrado tener el control sobre la naturaleza. Se dice que, bueno, que cuando pasa este drama cósmico, que es justamente el jueves santo, viernes santo y sábado santo, representan pues los 3 días en el infierno. El domingo, ustedes saben que el domingo vuelve Jesús resucitado, y eso pues muestra que Cristo, bueno, que el Cristo venció al ego completamente. Ya nada más queda un 1% de ego, que es el de la mecanicidad, que hay que eliminar en la tercera montaña. Y por eso se dice que ahí hemos resucitado de entre los muertos. Hay por ahí una frase que dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, ahí en la Biblia, y se refiere a que pues todo el mundo está muerto porque estamos llenos de ego, ¿no? Entonces, cuando nosotros eliminamos el ego, en realidad hemos vuelto a la vida y hemos salvado el alma. ¿Y qué más? Y pues podemos aquí citar una frase de Cristo, que justamente que cobra sentido cuando nosotros llegamos al conocimiento, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Se refiere a negarnos al deseo, a la muerte psicológica. Tome su cruz, ustedes saben, la cruz del sacrificio, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muchas gracias, compañeros. Esa es la conferencia de hoy. Gracias, Luis. Bueno, muy bien, Ilse, sobre este tema de la Semana Santa. Bueno, pues toda la obra del Maestro Jesús, todo el proceso de la autorrealización se sintetiza en 2 conferencias: nacimiento del Cristo y la muerte del Cristo, ¿no? Entonces, el proceso de la muerte, la cristificación, es un proceso, lógicamente, toda la segunda montaña, y hay que comprender que el Maestro Jesús, o un maestro de alta jerarquía, le corresponde públicamente dejar a nivel mundial este drama cósmico, dejar esta enseñanza, que quede grabada en la psiquis de todas las personas a través del tiempo, este proceso. Ese drama cósmico, toda persona que se va a autorrealizar debe pasar por ese drama cósmico, pero
a nivel interior. A nivel físico, no. A nivel físico solo lo va a hacer los maestros de altísima jerarquía. O sea, los maestros que tienen, creo que van para séptima levantada, les corresponde hacer ese drama cósmico en algún planeta. Y es el dolor experimentado de la forma más fuerte en el plano físico. Porque una cosa es vivir este drama cósmico a nivel astral, mental y causal, y otra cosa es vivirlo en carne viva, sentirlo en carne propia. Entonces estos maestros tienen ese poder, tienen ese nivel y por eso ellos sí pueden soportar, aguantar esa presión tan fuerte, pueden soportar ese dolor. Entonces la persona o el maestro debe estar preparado. Maestro Samael, maestro Raúl son Cristos, pero no han representado el drama cósmico físicamente porque todavía no tienen el nivel. Entonces, en cualquier parte del universo, si alguien se va a autorrealizar, debe pasar por este proceso, vivirlo, normalmente de forma interna, ¿no? Entonces, en la primera montaña se va a vivir un aspecto menor, pero el verdadero proceso de la Semana Santa es la segunda montaña, ¿no? Que la persona se está preparando precisamente para que nazca el Cristo. Entonces, todo es simbólico, todo es simbólico. Que haya sucedido físicamente, sí, sucedió físicamente, porque era el proceso que había que dejar marcado en la raza, en la sociedad, en el ambiente, en la historia. Pero lamentablemente esto, como todo se intelectualiza, se convierte simplemente en una ideología mística o religiosa, y todas las enseñanzas son mal interpretadas y acomodadas a la mente, al intelecto. Entonces, por eso estos libros, la Biblia y todos estos libros antiguos, la persona no puede, no tiene capacidad para comprender qué quiere decir cada cosa. Entonces le da muchas interpretaciones. Ustedes ven cómo le meten a eso ese sentimentalismo fanático, esa pasión, esa fuerza religiosa, santurrona, a algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces las interpretaciones las hay de muchas maneras, inclusive hay interpretaciones pseudoesotéricas del Cristo. Y en ese proceso de trabajo, de presión, de sufrimiento consciente, es donde se va a templar, donde se va a gestar ese Cristo. ¿Sí? En los máximos momentos, los padecimientos conscientes, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, nace ese Cristo. Entonces, comprender que queramos o no, a todos nos toca pasar por ahí y que hay que prepararnos para esos procesos porque son muy difíciles, son muy complicados y si la persona no tiene claro el proceso, pues lo saca del conocimiento, ¿no? Porque la persona espera cosas muy diferentes a la cruda realidad de lo que hay que vivir en estos procesos. Entonces, bueno, esta conferencia nos muestra el proceso de cómo es que se da ese drama cósmico internamente, ¿no? El simbolismo de la cruz siempre va a estar
La cruz es el simbolismo divino, es simbolismo del pacto sexual de Dios con Dios. Y bueno, estará presente siempre, tanto en el nacimiento como en la muerte del Cristo, ¿no? Muere para resucitar de entre los muertos, o sea, se cristifica, se vuelve inmortal. Cuando se cristifica el cuerpo físico ya se vuelve inmortal. Entonces, bueno, eso es lo que nos enseña este tema sobre la Semana Santa. Esa palabra santa también tiene una connotación diferente a lo de los santos, porque es que es terrible, terrible, terrible cómo se ha metido esa fuerza mística santurrona en la psiquis de las personas. Y cuando se habla de estos temas, la persona de una vez imagina y siente esa fuerza sentimentalista. Esa fuerza sentimentalista le quita la potencia a la revolución y vuelve a la persona pasiva. Y resulta que el Cristo es un guerrero, es el Señor de la gran revolución, de la gran rebeldía. Es un exterminador. Entonces le han dado todos estos procesos sentimentalistas místicos con sabor religioso y eso ha dañado terriblemente el enfoque porque las personas se vuelven así y creen que eso es espiritual, pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy diferente. La espiritualidad es poder, es fuerza, es guerra, es destrucción en la segunda montaña. Claro, también es nacimiento, pero en la segunda montaña es pura muerte, es pura destrucción. Y eso lo hace el Cristo. Entonces, hay que salir de todos esos enfoques y ver claramente qué es esa fuerza denominada cristificación o fuego sagrado crístico. Sí, eso es lo más importante de comprender estos temas, que esas películas sentimentalistas, bohemias, dolorosas, tristes, melancólicas de la Semana Santa, todo eso es prostitución de la fuerza verdadera crística. No podemos seguir creyendo que el Cristo es eso, porque no lo es. Y enfocarnos verdaderamente a lo que es el desarrollo del verdadero Cristo interior. ¿Sí? Ese es el objetivo de estos temas y aclararle a las personas y tratar de sacarlas del fanatismo religioso en que están metidos. Y esto no se trata de rezos ni de todos esos procesos en los que se ha metido o se ha prostituido el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios es una fuerza, una parte del ser que viene a buscar la liberación total. Sí, entonces lo pueden llamar de muchas maneras, Hércules, inclusive Superman, el superhombre, lo pueden llamar, bueno, de acuerdo a la cultura, ¿no? Horus, lo pueden llamar Quetzalcóatl, Cristo Maya, Azteca, lo pueden llamar, bueno, cada cultura tiene su representación, pero es la misma fuerza, es la misma parte del ser. Los griegos tenían también una connotación, el dragón, ¿no? Dragón en las culturas asiáticas. Eh, entonces, hay que comprender eso, hay que comprender los enfoques,
¿por qué todas estas representaciones tan aparentemente diversas? Porque este conocimiento es intuitivo y el lenguaje intuitivo es muy amplio y con una representación dice muchas cosas. Para los indios el maíz era la representación del Cristo, el sol, ¿no? Entonces, tener claro todo esto y empezar a quitarnos, que ese es el objetivo de estos temas, todas las malas interpretaciones que tenemos del Cristo. Aterrizarnos y ver la crudeza de lo que es el Cristo y cómo lo hemos crucificado, porque nosotros somos los judíos, nosotros no queremos al Cristo, lo odiamos, o la humanidad odia al Cristo, ¿no? Porque el Cristo es la misma energía creadora sexual y a la gente le molesta tener la energía en el interior. Quiere sacarla y al sacarla experimenta las fuerzas animalescas más brutales en su psicología, que son el placer sexual. Eso es lo que a la gente le encanta. Entonces la gente odia al Padre, odia al Cristo, odia a la Madre. Pueden andar rezando a la Virgen y pueden hablar un poco de boberías, pero eso no tiene nada que ver con el amor que hay que tenerle a la energía sexual, donde verdaderamente está Dios, el Cristo. Si no se comprende eso, pues la gente seguirá adorando una estatua, un monumento que no tiene nada que ver con el Cristo, ¿no? Estas películas de Semana Santa vuelven a las personas noveleras, sentimentalistas, con odio a los judíos y con unos enfoques históricos y todos basados en la tristeza y en el pesar, en el dolor. Todos esos son totalmente desviaciones de lo que es el Cristo, ¿no? Una interpretación muy errada, muy intelectual, muy afeminada, muy homosexual del Cristo. Y bueno, eso es lo que vende, eso es lo que a la gente le gusta, porque al Cristo le pueden acomodar todo lo que quieran. Cristo fantoche, el Cristo intelectual, pero al verdadero Cristo no, porque el Cristo real es un revolucionario, es muy rígido, es muy sólido en su búsqueda de autorrealización. Entonces, ese digamos que es el objetivo principal de este tema de la Semana Santa, ¿no? Eh, comprender los simbolismos, Belén, la Virgen, la Madre, el Cristo, José, bueno, todo lo que aparece en el pesebre, el árbol de Navidad, la estrella, los simbolismos del árbol. Es importante porque eso es un lenguaje intuitivo que hay que desarrollar y bueno, esta conferencia o este tema nos brinda la posibilidad de ver toda esa cantidad de simbolismos en nuestro interior, ¿no? Que participan en ese drama cósmico del cual se va a sacar muchísimo poder y muchísima fuerza, muchísima energía. Bueno, listo, yo creo que con eso complementamos este tema de la Semana Santa. Sí. Bueno, la esfera de los santos, ¿no? Es la esfera de los nirvanos, santurrones. Hay que apoyarnos en la cruda realidad de las cosas, no seguir en ese enfoque baboso, emotivo, religioso. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta por ahí? Luis, solo agradecerte porque hoy es mi último fogueo por acá. Gracias por el tiempo y por todos los aportes siempre, Luis. Y pues ahora tengo que ponerme muy seria y seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, compañeros, también por haberme acompañado en este fogueo.
Pues bueno, Ilse, que te vaya bien. De todas maneras, aquí seguimos unidos aquí en la obra, como siempre, aquí no nos despedimos, aquí es hasta la próxima vez que aparezca por aquí. Sí, aquí seguimos siendo compañeros como siempre. Y es nuestro deber, ¿no? Nuestro deber es el deber que tenemos con la humanidad, con todo el mundo, ayudar, enseñar, mostrar, colaborar en las comprensiones, en la profundización de los temas, mejorar los enfoques, ser más precisos, más claros y de esa manera poder ayudar mejor a la humanidad, ¿no? Esos son los objetivos que se tienen con estos fogueos, con todos los temas, conferencias. Siempre estar en ese proceso, ¿no? De querer mejorarse cada vez más. Ese es nuestro objetivo. Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, nos vamos. Esta noche tenemos otro fogueo con Roxana, ¿no? Sí. Listo. Bueno, compañeros, pues gracias por acompañar aquí a Ilse en su proceso. Bueno, ahí seguiremos. Gracias, Jessy. Gracias. Nos hablamos Angélica, Carla, Ilse también por aquí, Verónica. Ah, no. Willy, Walter, Luis, José, David, Emiliano, Brian, bueno, Alexander.